Rosario, si quieres ya dar la introducción. Tu audio, Rosario. Cierto. Buenas tardes a todas. Les presento a la ponente de hoy. Hoy nos acompaña Jessica Azucena Díaz Cruz. Me imagino que algunas o varias de nosotras ya la conocemos. Jessica nació en Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Estudió la licenciatura en Derecho y Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Ha realizado distintos diplomados, seminarios y cursos en materia de derechos humanos con perspectiva de género e interculturalidad, con especialización en derechos de niñas, niños y mujeres, impartidos por distintos organismos internacionales, nacionales, locales y de instituciones gubernamentales. Se ha desempeñado en instituciones de gobierno federal, estatal y municipal, entre las que destaca su experiencia laboral en materia de trabajo, atención a niñas y mujeres víctimas de violencia de género y atención y procedimiento de quejas de derechos humanos, así como el diseño de protocolos para la atención de mujeres víctimas de violencia de género en la Casa de Medio Camino y de atención al hostigamiento y acoso sexual en el trabajo para la Administración Pública Municipal. Ha realizado actividades por la promoción y defensa de los derechos humanos en la organización Luna del Sur AC, de la que es cofundadora, a través de la investigación y diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos de las mujeres y comunidades indígenas del estado de Oaxaca, así como de proyectos formativos y de capacitación, investigación, estudios legislativos desde los enfoques feministas y decoloniales. Destaca entre ellos la participación en el Diplomado Internacional de Estudios de las Mujeres, Feminismo y Colonización y en diversas actividades derivadas del mismo. Jessica, es un gusto tenerte con nosotras. De verdad agradecemos mucho tu participación. Bienvenida. Sí, gracias. Pues buenas tardes a todas, ya después de los breviarios de saludos. Pues bueno, yo en esta tarde me voy a permitir hablarles un poco de esta derecho humano universal por excelencia, que es la justicia, ¿no? Pero especialmente la justicia enfocada a cómo vivimos la justicia de las mujeres y hablar un poco más de experiencia. La clase sí va a ser teórica, pero en el sentido de que va a ser como de diálogo y de que hablar un poquito, conocerlas un poco también, como sus contextos en los que todas ustedes han estado trabajando para ver, para interactuar e intercambiar ideas, experiencias, conceptos acerca de cómo estamos ejerciendo, cómo estamos viviendo la justicia a las mujeres, pero sobre todo uno de los objetivos que se pretenden lograr con este diplomado tan interesante es justamente el concepto de autosustentabilidad, que tiene que ver mucho, ¿no? Pareciera alejado de la palabra justicia, pero tiene que ver totalmente con la justicia, con la libertad, ¿no? Con otro de los valores universales por excelencia y derechos fundamentales, ¿no? Que ya sabemos que pues estos derechos humanos pues ya los tenemos reconocidos en la Constitución. Pero bueno, antes de continuar, sí me gustaría un poquito que conocerlas, que se presentaran. Si quien no quiere abrir su cámara, pues no puede abrir, si quieren no la abra, desde luego, pero sí como que me dijeran como en dónde trabajan, ¿no? O sea, qué se dedican, en dónde trabajan y qué es la justicia, qué es la justicia para cada una, ¿no? Y pues no sé con quién empezamos. Nadie dice yo, que nos quiera compartir para que empezamos, abramos este diálogo y hablemos un poco a partir de ahí, de qué es justicia para ustedes. Yo me arranco. Sí, o si gustan levantar la manita en el... Ah, Ana.
Pues si gustan, yo empiezo. Cintia, Perdón. Cintia, adelante. Sí, Hola, gracias. buenas tardes. Mi nombre es Cintia Fuentes. Yo soy profesora y estudiante de la UAPJO en este semestre. Estoy en el doctorado en estudios críticos y hago trabajo de campo y también un poco de organización con mujeres de la Sierra Mazateca. Y bueno, intentando definir justicia, pues es una pregunta, es como también se nos ha dicho de cultura, ¿no? Cuando hemos hablado de cultura en este diplomado, pues es de esas palabras que uno piensa que sabe qué significa hasta que hay que definirlas y entonces llega a lo complejo, ¿no? Pero pensaría de entrada que justicia es pues que se le otorgue a cada quien lo que le corresponde, ¿no? Muy bien, gracias, De manera Cintia. muy inicial. Gracias. Sí, no, está muy bien, gracias, sí. Sí, de hecho, bueno, aclararles también que no es que sea un concepto definido, teórico, ¿no? Porque de hecho, ni los teóricos ni nadie se ha puesto ni más allá de la filosofía ha habido una definición exacta, ¿no? Acerca de lo que es la justicia, como sucede como con muchos valores y también pues con todas estas cuestiones intrínsecas a la humanidad, ¿no? Entonces, pues sí, ¿no? Más bien, ¿qué idea tienen de la justicia? ¿Cómo la viven desde el espacio que quieran compartir? No necesariamente el profesional, ¿no? Porque igual a lo mejor tienen inquietud de expresar un poco más allá del espacio profesional o académico, ¿no? Bueno, ¿Alguien más? entonces Sí, yo gracias. me Sí, presento. nuestra Ana. Hola, soy Ana Vázquez Sí. Colmenares. Yo trabajo en la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca como su titular y Sí, estoy claro. muy contenta de estar aquí esta tarde. Fíjate que yo estudié unos semestres de Derecho, como 6 semestres en mi juventud, Ajá, al mismo tiempo que estaba haciendo ciencia política, y recuerdo esta ajá. definición del derecho romano, de la justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada quien lo suyo, ¿no? O lo que le corresponde. Eso Sí. era Celso, me parece. Muy Este, bien. y siempre me pareció esa definición como, ¿y quién decide qué es lo que le corresponde a cada quien? Así es. Entonces, o sea, siempre yo le viese como defecto a esa definición y me parecía, aunque ahora con los lentes del feminismo, pues quién decide el sistema patriarcal, ¿no? Ajá. Y entonces, yo sí creo que aunque la justicia siempre ha sido vista como un valor o como un principio universal, siento que en realidad es un concepto que en realidad tiene como más pretensiones de universalidad de la que puede dar porque lo que es justo desde una perspectiva puede ser injusto desde otra. De otra, Entonces, así es. y justamente con este enfoque de interculturalidad y la lectura que nos propusiste hoy, que estuvo interesantísima, justamente, pues la justicia vista desde el individualismo versus la justicia vista desde una construcción comunitaria, pues es completamente diferente, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias, mucho gusto. Sí, muchas gracias, maestra Ana. ¿Quién más? Sofía, Sí, muy buenas adelante. tardes. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sofía Plata. Soy egresada de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Estudié la licenciatura en Leyes, en Derecho y Ciencias Sociales. Ahorita fungía como asesora en un centro de desarrollo para las mujeres en la zona costa, en Santa María Tonameca. Y justicia, pues ahora sí que me voy a ir a lo más concreto. Es darle a cada quien lo que le corresponde. Porque bueno, en la carrera, pues es lo que más proliferaba ese concepto. Ajá. Pero también Sí, es muchas un gracias. concepto muy extenso, ¿no? Sí, sí, así es. ¿Y alguien más que nos quiera decir qué es justicia? Flor, adelante. Buenas tardes a Buenas todas. tardes. Bueno, mi nombre es Flor, estudié en la Universidad del Golfo de México,
soy psicóloga clínica y laboral, soy psicóloga en el GES y pues me dedico a la práctica clínica aquí en la organización y en el ámbito privado. Y para mí justicia, estaba pensando que era para mí justicia, pero creo que desde la forma en donde yo trabajo es como defender la verdad. Ujú. Sí, bueno, así muy Defender la corto lo verdad. defino. Sí, Defender la está muy verdad. bien. Ujú. Pues bueno, hay suficientes opiniones. No sé si alguien más quiera darnos su opinión, quiera compartirla. María Antonia tiene la mano levantada. Ajá. Buenas tardes, María Antonia. Creo Sí, que María Antonia, ¿te escuchamos? se quedó congelada. Ah, sí, es que también ¿Quieres está tú, cancelado su Monse? sonido. Sí. Monse, Hola, adelante. buenas tardes, Yero. Soy abogada, es la Sí, Universidad Benito Juárez de Oaxaca. sí. He tomado diversos diplomados en género, multiculturalidad, en el GES Mujer como eh, coordinadora del área legal y Ajá. doy asesoría y acompañamiento Ujú. a mujeres que viven violencia de género. Y Ajá. bueno, idea de Flor, que es buscar la verdad en cuanto y darle, pues es muy difícil a veces obtener realmente justicia, ¿no? Porque Claro, decíamos, lo que es justo para uno puede ser injusto para otro, pero así es. sí tomamos en cuenta lo que más beneficie, en este caso, a las mujeres. Claro, sí. ¿Alguien más? Monse, adelante. Montserrat Rosario. No sé. Hola, buenas tardes a todas. Buenas tardes. Sí, pues yo creo que es más allá de un concepto, yo creo que con la experiencia que he tenido de haber terminado la carrera, la verdad es que justicia implica todo lo inherente a la sociedad, todo lo inherente a lo que en realidad está cerca, ¿no? De ti, ¿no? Y aún así no esté cerca de ti, ¿no? Todo lo que incluye, ¿no? Como ser humano, como ente social, ¿no? Hacerlo justo, ¿no? Claro, ¿no? Lógicamente es conforme a un marco jurídico, ¿no? Que está establecido lógicamente en constitución, en local, federal, ¿no? En marcos internacionales, ¿no? Y que Claro. para mí es demasiado extenso porque, pues, ¿no? A veces hiciéramos lo justo como nosotros creemos, ¿no? Para otros sería pues hasta injusto, ¿no? De alguna otra manera, ¿no? En todos los Claro. ámbitos, tanto como seres humanos, hombres y mujeres, niños y niñas, ¿no? O sea, es tan extenso, vamos, ¿no? El hecho de poder realizar una actividad, ¿no? Sobre todo como abogada, ¿no? Como abogado. Sí, gracias. Sí, sí. Pues no sé si hay alguien más que quiera compartirnos su idea, su concepto, o para qué, qué es la justicia para ella. Y si no, pues me permitiría continuar, ¿no? Tomando como referencia un poco sus definiciones. Y sí, ¿no? O sea, tenemos definiciones de Ulpiano, tenemos definiciones filosóficas, tenemos las opiniones o concepciones, concebimos la justicia, ¿no? Pero fíjense ustedes que a veces desde los entornos un poco relacionado con la lectura de Silvia Marcos, de todas las experiencias que hemos vivido, lo podemos encontrar en los libros, ¿no? Podemos tener referentes como esta lectura que recomendamos, pero también de otras lecturas jurídicas, propiamente jurídicas, lecturas filosóficas, ¿no? Y nos van a hablar ampliamente, o sea, son tomos y tomos acerca de lo que es la justicia. Pero a mí me gustaría como compartirles en esta ocasión, en esta oportunidad, el cómo vivimos la justicia, ¿no? Y que si realmente estas concepciones que conocemos, a lo mejor propias, me llamó mucho la atención la definición de Flor Robles, ¿no?
que Flor Robles dice, para mí la justicia es defender la verdad, ¿no? Hay otras, y sí, ¿no? A veces decimos, nos vamos, ¿no? Con este concepto que se oye hermoso, ¿no? El decir defender la verdad, dar a cada quien lo que le corresponde, pero cuando llega una complejización en estos asuntos de la justicia, y decimos, pues bueno, la justicia llega a ser complicada porque hemos visto en comprobadas ocasiones que no nos las dan las leyes, ¿no? Que no nos las da, no la podemos materializar o concretizar, hacerla realidad en la práctica al momento, ¿no? Ni ante los órganos, ni los órganos jurisdiccionales. ¿Y por qué inicio con esta pregunta? Fíjense ustedes que a lo largo de las actividades que he realizado dentro del ejercicio de la abogacía, del derecho, pues ha habido muchas mujeres a quienes yo he orientado, asesorado, ayudado. Dijeran, allá cuando yo era joven, me tocó aprender mucho, ¿no? Y yo no tenía idea de qué era la justicia. Sin embargo, cuando nosotros, muchas personas a lo mejor que estudian derecho, que se dedican a la defensa de los derechos humanos, se van por ese ideal, ¿no? Porque finalmente es un valor, pero ya en la realidad muchos valores llegan a, pues, ¿cómo podría decir yo? Que llegan a recrudecerse en ese sentido porque pues no logramos, ¿no? No logramos eso que a cada quien le corresponde, ¿no? Como nos lo dice la definición, dar a cada quien lo que le corresponde, ¿no? Decía una definición que tratar igual a los desiguales en la de su desigualdad, como misión como más acercada de lo que debiera ser en el imaginario de la justicia, pero que no lo es, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer posible que nosotros accedamos a esa justicia? Bueno, para eso hay un marco de derecho, hay un marco jurídico, hay un Estado de Derecho, ¿no? Que justamente ahorita está siendo como insuficiente con esta pandemia para que podamos acceder a la justicia en todos los sentidos y en todos los ámbitos. ¿Por qué? Porque decimos, bueno, ¿qué es la justicia? Yo me voy a basar en definiciones que tuve de mujeres, ¿no? De mujeres de a pie, de mujeres indígenas, de mujeres que trabajan diario para tener su comida diaria, ¿no? Por ejemplo. Y entonces, y son esas mujeres justamente las que llegan a los espacios de la sociedad civil, a los espacios institucionales también, por supuesto, porque pues carecen como de todos esos recursos materiales en los cuales, pues muy, como un comentario muy burdo, ¿no? De decir, comprar la justicia, ¿no? O sea, poder pagar ese servicio de justicia para poder acceder a ella. Pero estas personas, por ejemplo, hubo una mujer que pues estaba tan desesperada en su situación de violencia y todo esto, que yo pues sin más ni más le dije, bueno, ¿y qué quiere? ¿Con qué usted se sentiría bien, no? Porque como aquí varias ya han de saber, ¿no? Por lo que me dicen a lo que se dedican y todo esto, pues varias han de decir, bueno, sí, efectivamente, muchas mujeres llegan y apenas tienen para comer, ¿no? Y entonces yo dije, que nosotras como desde donde yo estoy, es la idea de que yo pueda ayudarla, ¿no? Y me dice, pues yo quiero que me haga justicia, ¿no? Y yo dije, híjole, yo ¿cómo le doy justicia, no? Yo no puedo darle justicia, por supuesto, ¿no? Y entonces le dije, pues yo solamente podría apoyarla en esto, acercarla a quienes sí pueden definir en un momento dado, pero ellas dicen, no, yo no quiero dañar a nadie, ¿no? Porque ellas tienen un sentido de justicia que no está en las letras, que no está en los libros, sino en el sentir, ¿no? Y en el pensar de cada una de ellas, desde sus propios entornos. Y entonces ella me dijo, para mí, con que usted me escuche, es justicia. Con que usted escuche lo que yo tengo que decir, porque nadie me ha escuchado, para mí eso es justicia, ¿no? Entonces, ante eso dices,
sí, efectivamente, es como una cosa más allá, ¿no? Y que a lo mejor estamos hablando, entrando aquí a un ámbito un poco más como de la psicología emocional, ¿no? Y que ese no es el campo. Bueno, lo redirecciono, pero ese es un poco porque es un valor y porque es un valor humano sin el cual nuestra vida sería indigna. No lograríamos dignidad, ¿no? O sea, faltaría un elemento importante. Y entonces yo ahí es donde me pongo a reflexionar y digo, ¿cuántas mujeres con posibilidades económicas o no económicas tienen justicia, ¿no? O sea, y ahí nos damos cuenta que no es una posición económica, no es esto, no es aquello, ¿no? Entonces, tenemos desde el marco jurídico, que es lo que yo voy a hablar un poco, desde el marco del derecho, tenemos como desde quienes representamos a las instituciones, quienes desde las organizaciones civiles también lo hacemos, nos tomamos como un referente de legalidad, ¿no? Y que es un marco jurídico. Un marco jurídico, pues es lo que le da un toque de legalidad y que en un momento dado tenga una fuerza, una coacción para hacer cumplir y poder acceder a la justicia, ¿no? Y para eso existen mecanismos, existen instancias, instituciones, programas, mecanismos, ¿no? Mecanismos diversos para que podamos acceder a la justicia. Y hablando concretamente de mujeres, bueno, no solamente tenemos el marco jurídico, va a reconocer y va a dar la formalidad, la legalidad y digamos un poco la legitimidad, que no es lo mismo que la legalidad, para poder cubrir esa parte y procurar, ¿no? Por eso antes todavía siguen existiendo procuradurías, porque procuraduría es procurar, ¿no? Procurar, intentar acercar todos estos elementos y herramientas para lo que nosotras podamos en un momento dado llegar a utilizar para acercar a las personas que lo necesitan, ¿no? Y hay muchos mecanismos que están desde diseñados en cada materia, en cada contexto para mujeres. ¿Qué mujeres? Todo tipo de mujeres, ¿no? Y ahí es donde entra esta parte importante de los derechos humanos con esta perspectiva de género, ¿no? Que es concretamente de la que vamos a hablar. ¿Por qué? Porque es la perspectiva de género, bueno, ya sabemos, ¿no? Pues que es un enfoque, un punto de vista desde donde tenemos que atender e incluir, pero ahora resulta que esa perspectiva de género se ha traducido en políticas y ha atravesado todos los niveles de la sociedad, desde los formales, institucionales, hasta la gente que, pues, hasta la ciudadanía en el aspecto cívico y de a pie, ¿no? De decir, tenemos derechos, tenemos algo que nos va a procurar, ¿no? Y bueno, en razón de todos estos tratados, instrumentos internacionales, principalmente, digamos, por decir, la Carta Fundamental de Derechos Humanos de las Mujeres, que es la CEDAW, ¿no? En donde habla de toda esta erradicación de discriminación, que habla del principio de igualdad de género, ¿no? Que no es lo mismo que habla la Carta Internacional de Derechos Humanos o la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que habla de una igualdad fraternal, ¿no? Y sin distinguir entre mujeres y hombres, ¿no? Y que también vemos por ahí, por ejemplo, el uso del lenguaje incluyente y no discriminatorio, ¿no? Que se ha usado también, que ya ha llegado a aterrizar como una política pública también, como un mecanismo más o una herramienta más para ayudarnos a hacer visible como esta condición y esta situación que vivimos las mujeres en todo el mundo y no solamente aquí. Y especial atención merece atender, como hablar un poco de todas las mujeres que están en el contexto estatal, ¿no? En nuestra entidad, ¿no? Que tenemos un gran porcentaje de población indígena y donde tiene que intervenir esta parte de ser pluriculturales o interculturales, ¿no? Que no es más que aceptar concretamente
aprender a interactuar y vivir con la forma de ser de cada persona, ¿no? Y pues esto encierra un principio en contra de más bien el principio de no discriminación y por supuesto de la igualdad. Entonces, la igualdad, pues bueno, sabemos que hay igualdad sustantiva, igualdad real, que esas son como todos elementos o conceptos que se analizan desde la perspectiva de género. No sé si ustedes ya la hayan visto, ¿no? Yo pienso que sí, porque pues todas han estado en centros, estudian, son académicas, ¿no? Tienen funcionarias públicas. Entonces, no hablaría yo mucho de esta perspectiva de género, sino más hablaría de la práctica, como hoy en día a mí me llega a una gran interrogante, que ese es algo que también me gustaría que me compartieran, una experiencia en donde ustedes hayan practicado la justicia, acercándose a la justicia, ¿no? Dentro de ya sea que quieran compartir una experiencia personal desde ustedes, o que hayan procurado justicia desde sus espacios o sus entornos profesionales y de trabajo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque para de ahí arrancar, como analizar como esta parte de cuáles son estos elementos, ¿no? Porque yo podría mencionarles, bueno, tenemos la ley estatal, como todo este marco jurídico, ¿no? Que deriva de la Convención CEDAW, de la Convención de Belén do Pará, ¿no? Que es para erradicar la violencia de género o la violencia contra las mujeres, pero que de allí derivan toda la legislación en torno a la perspectiva de género, al diseño y la creación de políticas públicas, de dependencias creadas específicamente para la atención. ¿Y qué pasa en estos momentos, no? ¿Qué está pasando? ¿Hacia dónde nos estamos enfrentando ante una pandemia, un imprevisto que en donde todos y todas nos estamos ubicando en nuestras verdaderas realidades, ¿no? Porque al menos muchas personas, pues, en la vida cotidiana, que sales a trabajar, que sales a hacer ciertas cosas, pero no las hacías en tu hogar. Pero las realidades de muchas mujeres ahorita se están viendo en que están viviendo, que a lo mejor no les gusta la vida que están viviendo, ¿no? O que se están dando cuenta con quiénes viven realmente, cuál es su verdadera condición y su verdadera posición, aún con trabajo, aún profesionales, y las no profesionales, las que siempre han estado en la casa, ¿no? ¿Qué ha implicado para nosotros esta imposición a la que nos vino a orillar esta situación de la pandemia, ¿no? Que es una situación en la cual se está perdiendo el control. Y ese control es justamente un elemento importante que no se está dando, es ese acceso a la justicia. Es ese sentirse escuchadas, como me dijo aquella mujer, que jamás voy a olvidar, que a mí me hizo entender la justicia de la mejor manera, de decir, es eso, ¿no? O sea, ¿quién me oye? ¿En dónde estoy parada? ¿En dónde están pasando todas estas situaciones? Y tú dices, bueno, las instituciones ahí están, ¿y cómo estamos están, ¿no? Yo no podría decir ya estamos porque ya no estoy en institución, pero ¿cómo están ahorita en las instituciones, no? La maestra Ana, que nos acompaña también, ciertamente, pues ella mejor que nunca estará viendo cómo se están viviendo las situaciones, qué cantidad de mujeres están llegando. Pero no, por lo menos aquí hay una Secretaría de las Mujeres, hay una fiscalía, hay pero pensemos un poco en las mujeres que, pues a lo mejor no muy lejos, ¿no? En las agencias municipales, pensemos en la mujer trabajadora que perdió el trabajo, ¿no? Que hay una gran cantidad de situaciones en el ámbito, en el contexto laboral para las mujeres, que finalmente se traducen en una falta de justiciabilidad de todos sus derechos, ¿no? Y allí podemos hablar de derecho familiar,
podemos hablar de las mujeres en el derecho civil, podemos hablar qué circunstancias reales están presentando las mujeres en el aspecto laboral, ¿no? Y de lo laboral, párenle, porque laboral implica todas las prestaciones de tipo social, la asistencia social, esa asistencia social, esos derechos sociales de los cuales el derecho del trabajo forma una parte fundamental para el sostenimiento de un hogar. O sea, pensemos también en cuántos estadísticamente, a lo mejor no en las estadísticas formales del INEGI, pero me parece que también inclusive en las estadísticas de INEGI, cómo estamos considerando a las mujeres jefas de familia, ¿no? Mujeres jefas de familia que sostienen hogares con jornadas de trabajo extenuantes, ¿no? Con cuidado de hijos, hijas. Muchas mujeres están separadas, algunas no están separadas, pero sí viven violencia y a lo mejor no un apoyo económico y material justo para ellas, ¿no? Muchas madres de familia, ¿no? Que finalmente caen con la responsabilidad, pues justamente por ese rol de género, por esos aprendizajes de género con los que hemos venido creciendo, ¿no? Y que es difícil arrancárselos, porque pues están inmersos, ¿no? Son culturales, implican muchas cosas y en las mujeres indígenas y en una sociedad tradicional, ¿no? Está muy, muy, muy fincada esa condición y esa es justamente la que está, ¿cómo se dice?, prevaleciendo, ¿no? Ahora en la relativa solución de conflictos, que nos tenemos que ir al uso de la conciencia, al uso de los valores, ¿no? A una conciencia de género, quienes podemos acercarnos a esa conciencia de género para tratar de hacer uso de mecanismos alternativos de justicia, porque pues estamos viendo la fiscalía, estamos viendo muchos órganos institucionales que están para eso, que si antes funcionaban con presiones y todo eso, pues ahora está mucho peor, porque hay una situación de salud que debe prevalecer en el cuidado del funcionariado público y de quienes se encargan, ¿no? de manejar, de actuar, de intervenir en todos estos mecanismos que el Estado de Derecho y el Estado mismo nos ofrece, ¿no? Entonces me gustaría mucho conocer un poco, si al menos que no a nadie quiera compartir como esto de que cómo han atendido a lo mejor, qué es lo que quisieran ustedes acercarse más, pues, ¿no? Por ejemplo, cuál es la posición, o si quieren que yo les hable ya directamente de cuál es la posición de la mujer en la justicia civil, en la justicia penal, en la justicia laboral, en la justicia familiar, ¿no? Porque en el ámbito familiar pues se están desahogando como muchas cosas, ¿no? Muchas cosas en el ámbito de la salud, por supuesto, pero que creo que hubo un tema específico sobre eso. Por eso no abordaría mucho estas cuestiones, pero sin embargo, como qué mecanismos quisieran saber ustedes, ¿no? Hacia dónde pueden acceder las mujeres o qué desde nuestros espacios podríamos hacer para acercarlas a la justicia, ¿no? No sé si hasta aquí ustedes quieran hacer un comentario o una pregunta, por supuesto, abundar un poco más o plantear una situación que quisieran abordar, ¿no? Básicamente en esta cuestión o me sigo dándoles y ya ustedes me dicen después, no lo sé, como ustedes quieran. Escucho, soy todo oídos. Yo quisiera plantear algo. En este escenario de pandemia y de la Jornada Nacional de Sana Distancia, lo que ha ocurrido en la comunidad de la que es originaria mi familia y donde yo he estado participando más tiempo, ¿no? Ocurre que no hay una infraestructura de internet, no hay televisión para seguir las clases, ¿no? Entonces, pienso que en este escenario que tú planteas, ¿no? En donde todo se recrudece, las desigualdades se recrudecen,
está el tema del acceso a la educación, ¿no? Tuve la oportunidad de acompañar y ayudar a una chica con las que trabajo. Ella estudiaba en un telebachillerato comunitario y entonces no pudo seguirse comunicando con las maestras después de la Jornada Nacional de Sana Distancia, porque pues para ellos comprar las fichas de internet para que en el celular del papá pueda acceder a las tareas, pues es mucho dinero, ¿no? No pueden. Y entonces, pues cuando la mamá la fue a inscribir al siguiente semestre, pues resulta que ya no había reprobado y que si quería sus papeles tenía que tenía que ir a Oaxaca por ellos, eso le dijeron, ¿no? Entonces, pues le ayudamos a hacer un oficio, ¿no? Que se envió a Derechos Humanos, se envió a la dirección de los telebachilleratos, se envió a la Secretaría de la Mujer, a todos lados, ¿no? Sí. Y pues bueno, accedieron a evaluarla, la evaluaron todo el semestre, 3 días, o sea, totalmente antipedagógica la respuesta de los directivos de este sistema de bachillerato. Al fin de cuentas, pues ella pasa 2 exámenes, porque son 3, no entiendo muy bien cómo es el modelo de los bachilleratos, pero eran como 3 grandes módulos, reprueba 1 y el director lo que resuelve es que, bueno, no continúa el semestre pasado, le dan la oportunidad de inscribirse en enero de 2021, ¿no? Pero pues finalmente ella se desanima y decide ya no seguir estudiando. Para mí, digamos que era lo que se podía hacer en ese momento, ¿no? Pero para mí este es un caso de injusticia muy claro en este contexto, porque las implicaciones para ella en su vida concreta y en su vida familiar, individual familiar, son tremendas, ¿no? Porque además de que el estudio les permite acceder a becas que les permite, ¿no?, tener una mejor alimentación, porque eso es un hecho, ¿no? Las becas que ellas reciben ayudan a vivir un poco mejor. Entonces, ¿qué pasa ahí, no? ¿Qué más se puede hacer en lo concreto? Porque pues sí, está en la Constitución el derecho a la educación, pero las instancias no están resolviendo. Derechos Humanos mandó un dictamen como de cierre del caso, algo así, ¿no? De que pues no había violación a sus derechos. Y ¿Derechos entonces, humanos? Esa es una pregunta concreta, porque está pasando... Sí, está pasando con otros chicos o chicas de la comunidad. Bueno, el índice de deserción todavía no está calculado a nivel nacional, pero más o menos se proyecta, ¿no? Que al menos, no recuerdo si es el 45%. Entonces, bueno, ese caso para mí es emblemático, ¿no? De la comunidad, porque además yo creo que simboliza lo que está pasando en otras, o representa. Sí, fíjate que la situación, o sea, ahorita las instancias de derechos humanos son, digamos que ahorita tienen mucho trabajo, ¿no? Porque la verdad todo se baja a la violación de derechos humanos cuando suceden cosas como el caso que acabas de comentar. Y fíjate que sí se han escuchado muchas quejas, de abuso de profesores, de no querer recibir tareas, de que porque si tienes COVID y no te conectaste, pues lo siento, te reprueban el módulo, la sanción que hayan puesto, ¿no? Esto está haciendo desde nivel básico hasta licenciaturas, pues, ¿no? Entonces, esto que agotaron pues con la Defensoría, y fue la Defensoría quien cerró el caso, pues nos llega a decir que pues estamos más allá, ¿no? O sea, realmente están funcionando las instituciones en la medida de sus posibilidades también, pero también es cierto que pues si la propia Defensoría, que es un recurso inmediato, ¿no? Próximo, podría ser la promoción de un amparo, ¿no? En un momento dado, porque ya más ahí de la Defensoría, pues puedes recurrirla, pero de aquí a que haces la petición, que se va a un órgano más arriba, ¿no? En cuanto a un procedimiento de queja de derechos humanos, pues sí implica su tiempo.
Otra cosa inmediata que se tiene ahorita es que están viendo y que digamos que los tribunales federales pues están sobrepasados también, todo lo que es justicia y salud, pues están sobrepasadísimos, ¿no? Es precisamente promover un juicio constitucional de amparo, ¿no? Que un juicio constitucional de amparo es por denegada justicia, ¿no? Porque ni aún la Defensoría pudo reclamar o hacer valer este derecho, ¿no? Entonces, esto es justamente a lo que nosotros llamamos que realmente, o sea, el que tiene facultad para dar a cada quien lo que le corresponde, le da a cada quien realmente lo que corresponde, pues no, y esta es una violación total pues a su derecho humano de acceso a la educación, ¿no? Y a un trato digno, por supuesto, ¿no? Que va implícito, ¿no? El trato digno a las personas, porque inclusive, pues les digo, ¿no? Ya yo desde mi experiencia personal, yo no estoy habituada, porque todavía no lo estoy, a estar, por ejemplo, platicando desde un Zoom, ¿no? Entonces, imagínense, quienes, o sea, que esta situación sanitaria vino a romper, pues, con todos estos esquemas y también desenmascarar realmente hasta dónde están funcionando estos mecanismos de acceso de justicia, estos mecanismos hablando en un sentido amplio, ¿no? El acceso a la justicia, no el específico concreto ante órganos de procurar y administrar justicia, sino de acceder a todos estos servicios y a todas a pedir que el Estado, que tiene la responsabilidad, nos garantice el ejercicio y el reconocimiento y el respeto pleno de nuestros derechos humanos, ¿no? Porque finalmente va a recaer en la violación a un derecho humano, ¿no? Entonces, eso pues tendría que ser a través de un amparo. Inclusive, bueno, yo, información, pues justamente a lo mejor si la quieren hacer valer, en este caso concreto que plantea Cintia, pues es que hay formularios específicos en las páginas, en la página de los juzgados de distrito, del Poder Judicial Federal, pues busquen ese Poder Judicial Federal, ¿no? Y ya allí buscan, y allí tienen su área seguramente de servicios, y ahí manejan, se puede promover el amparo por línea, pues, ¿no? Inclusive, ¿no? Esos son logros, son cosas que se han venido logrando para que las instituciones vayan implementando servicios cada vez más profesionalizados, más específicos para atender la urgencia, ¿no? Y en este caso, los amparos se pueden promover por línea, ¿no? Y ese es, digamos, muchas instituciones ya tienen sus buzones, ¿no? Ya hay formularios, pues, ¿no? Que vas contestando en línea, así como un examen en línea, pues, pero ahí tú vas poniendo todo esto, todo el otro, y ya de oficio te conceden la suspensión o te conceden la suspensión del acto reclamado. Ahí ya te van a decir, porque en materia de amparo, muchas veces cuando son actos consumados, ya no puede proceder, ¿no? La suspensión del acto, porque ya se consumó el acto violatorio del derecho humano, pues, ¿no? Y que justamente ese es parte de los mecanismos sancionadores con fuerza coercitiva para sancionar una violación a derechos humanos, pues los juicios de amparo, ¿no? El juicio constitucional de amparo. Entonces ese es como otro recurso que en este caso concreto, ojo, no en todas las cosas pueden proceder los amparos, ¿no? Hay maneras, la propia ley establece cómo, pero en este caso concreto, pues sí necesita, recurriría al amparo, y eso es rápido, tienen término para responder en 24 horas, en 48 horas, depende del nivel de violación de derecho humano, ¿no? Entonces, a lo mejor aquí no o sea, esto que te digo, cuando actúan de forma inmediata, así de minuto a minuto, pues es cuando peligra la vida, la libertad de las personas, ¿no? La dignidad por tratos crueles, inhumanos y degradantes que ponen en riesgo su vida, ¿no? Entonces, fuera de eso, el procedimiento, pues, ya te dan más tiempo, no es de que sea tardado, porque el amparo no es tardado. El amparo es uno de los juicios
constitucionales más efectivos para garantizar, ¿no?, que tiene nuestro marco jurídico mexicano, porque no en todas partes, no en todos los países existe este juicio, pues, ¿no? Eso es importante saberlo. Y bueno, por acá, por ejemplo, es eso, ¿no? Aquí estamos viendo un ejemplo claro, de cómo es una violación al derecho humano de la educación. Ujú. Sí, adelante. Oye, pues yo no Adelante, soy Ana. abogada, te decía que yo estudié unos semestres de derecho de muy joven, pero no era como mi vocación, entonces, así que te hago una pregunta como abogada de algo que me he cuestionado. Se supone que todas sabemos que los derechos humanos son universales, ¿no? Son interdependientes, etcétera, y son progresivos. Es decir, una vez que has ganado un derecho, pues no te lo pueden quitar, ¿no? Bueno. Así es. Y sin embargo, hemos visto en este sexenio que hay algunas políticas públicas, y ahí es donde me gustaría tu opinión jurídica, que podrían interpretarse como un retroceso en derechos. Ejemplo, las mamás que gozaban del derecho a una guardería y se quitaron muchas guarderías y técnicamente nada más se las sustituyeron ahora porque les dan 1,500 pesos, que desde luego yo creo que no es equiparable, ¿no? O Prospera una política pública con muchos defectos y que le ponía a las mujeres una sobrecarga, es cierto, porque tenían que ir al centro de salud, a la escuela, en fin, pero ciertamente el dinero caía en manos de ellas, técnicamente, ¿no? Y en esta visión que en la lectura me parece que es bien importante rescatarla, esta tensión entre el modelo individualista neoliberal y el modelo comunitario. Entonces, sabemos que las mujeres en comunidades indígenas que recibían Prospera, pues seguramente usaban el dinero con esta lógica de voy a beneficiar no solo a mí misma, ¿no? No es un dinero solo para mí, sino para la familia. Y lo que hemos visto ahora es se quita Prospera y ahora se sustituye por puras becas para no para ellas, sino para sus hijos e hijas, ¿no? Que están en edad escolar, las becas Benito Juárez o las becas Jóvenes Construyendo el Futuro, etcétera. Y muchos de estos jóvenes tienen una formación ya diferente. Y entonces sí están usando, es lo que estamos viendo en la evidencia, están usando el dinero, por ejemplo, pues para comprarse un mejor celular o para videojuegos o peor aún, para tener dinero para cristal, para adicciones. Y entonces ahí, desde tu lógica como abogada y como experta en derechos humanos, ¿por qué, si estamos en un Estado de Derecho y si tenemos este marco jurídico internacional y nacional que nos ampara, ¿por qué estamos perdiendo derechos y en este caso con un impacto diferenciado mayúsculo para mujeres de comunidades indígenas? Sería mi pregunta. Sí, efectivamente, ese es algo que es muy escabroso tocar porque tiene que ver con decisiones políticas, con decisiones públicas de los altos mandos. Y la verdad es que aquí no ha habido un cese de garantías, ¿no? Porque se intenta preservar el Estado de Derecho, pero justamente pueden proceder amparos colectivos, ¿no? Estos programas tienen su característica, que son programas etiquetados, ¿no? Y que cuando se rompe con la justificación, hay un procedimiento para implementar un programa, ¿no? Y que tiene que ver con lineamientos de presupuestos, ¿no? Presupuestos que autorizan y que se dictan desde los congresos, ¿no? Ya sea el Congreso el Congreso de la Unión o de la Cámara de Diputados de las entidades federativas. Entonces, este procedimiento, todo esto se autoriza y tiene una finalidad, pero lo que se tiene que pedir es reunir a la gente, ¿no? Reunirse la gente. Ese es un criterio que yo lo veo así, es que todas estas personas beneficiarias a quienes les está afectando directamente esta situación, también pueden promover un amparo, pueden también previamente pudieron haber participado, pero pues esos son decretos que tienen que acatarse, pero son a veces inconstitucionales, y eso se
se promueven recursos, por ejemplo, de inconstitucionalidades, ¿no? Del decreto, de la ley, o de la norma que se emitió afectando a cierto número de población, ¿no? Y que allí tendría que implicar en qué consiste la violación a esa norma y en qué consiste la inconstitucionalidad, porque de dónde viene ese programa, ¿no? ¿De dónde viene ese programa? ¿Por qué lo sacaron? ¿Cuál fue la justificación y la razón que tuvieron para plantearlo, ¿no? Y para proponerlo en su momento. Por ejemplo, Prospera viene siendo un programa, me parece, ya de muchos años. Creo que salió con Calderón. Salió de hecho Prospera. con Cedillo, originalmente, y después fue cambiando de nombre, Progresa, luego Oportunidades, luego Prospera. Exacto. Pero digamos que además es una política neoliberal que ideó Santiago Levy. Ciertamente no es que hayan ido, se supone que hicieron un diagnóstico, pero bueno, eventualmente como que se fue corrigiendo y adaptando. Creo que está peorcito de lo que teníamos, pues es mi punto. Sí, se han reducido, se redujeron muchos recursos y no precisamente por la pandemia, ¿no? Sino ya desde antes empezaron a emitir decretos. Asimismo, pues se están desapareciendo, ¿no? Como muchos, aparte de programas estos, ¿cómo se llaman? Fideicomisos, ¿no? También. Entonces, efectivamente, le decía yo que tienen que promover, primero, pueden ser como por dos vías, ¿no? Pero todas son constitucionales, ¿no? Todas tienen que ver ante el Poder Judicial Federal, pues, no tanto el estatal, que tienen que promover, pero primero tienen que agotar como estas peticiones en la propia instancia, ¿no? En la propia dependencia en la cual ya se está negando, ¿no? Y pues porque dicen, bueno, es asistencia social y de cualquier manera lo que justifica es que es una ayuda, ¿no? Pero entonces esa asistencia social, dicen, bueno, esa asistencia social se entiende que el Estado está intentando apoyarme en darme ciertos beneficios, ¿no? Estos programas, depende de qué sea la justificación, la verdad yo no recuerdo para qué son, creo que era para estudios, ¿no? Para ayudar a que originalmente era porque se dieron cuenta que desertaban mucho más las niñas que los niños en la secundaria. Entonces, la idea era que le dieran a las mamás dinero, transferencias directas, para que ayudaran que a sus hijas no dejaran de estudiar y que de paso el resto de sus hijas e hijos pues tuvieran talla y peso conforme a las tablas y que no hubiera deserción escolar. Por eso es que estaba asociado con el componente de educación y el de salud. Bueno, justamente eso tendría que justificarse, pero es que miren, como hay un gran como candado, diría yo, porque son políticas de ayuda, ¿no? O sea, es ayuda. Y dicen, si no hay un presupuesto importante, si no hay recursos, la situación económica, ¿no? Para hacer funcional otros mecanismos, otros programas, ¿no? Se van a ir a lo básico y va a depender de cómo lo estén justificando también el quitar o el reducir el recurso, ¿no? Si dicen, pues es que hay tanto de dinero, y no hay más, pues tenemos que reducir. Y tú dices, bueno, sí, pero reducen otra parte, ¿no? No reduzcas a los sectores sociales a los cuales tú les estás brindando asistencia social, ¿no? Igual pasa con las organizaciones civiles, ¿no? Que también muchas organizaciones civiles que estaban funcionando, porque justamente las organizaciones civiles o instituciones como el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia dependen de programas que bajaban de lo que ahora es la Secretaría de Bienestar, ¿no? Que antes era el Instituto de Desarrollo Social, creo, algo así, ¿no? El Indesol, pues, ¿no? El Indesol, y que de allí, pero digamos que la Secretaría de Bienestar ahora es quien tiene esas funciones, ¿no? Por decirlo así, y pues reestructuran, justifican y dicen,
ahora va a funcionar así, ¿no? Se reestructuró orgánicamente, se reestructura o se asignan presupuestos distintos, porque ahora estos programas funcionan distintos. Yo no, en estas cuestiones de políticas públicas institucionales que derivan del propio Estado, pues se basan en modelos, en metodologías específicas también, que tienen que ver con estadísticas, que tienen que ver con diagnósticos institucionales, ¿no? Y que tienen que ver con cuestiones del INEGI, o sea, se deben de basar me parece que estas se basan en el marco lógico de que tiene toda una metodología que hay que cumplir, ¿no? Y justamente las normas de Hacienda, de Contraloría, nos orillan a justificar como todos estos procesos, ¿no? De cumplir, de encajonarnos con esos procesos que son burocráticos, pues, ¿no? De cierto modo, y que a veces quedan alejados de la realidad, y entonces cualquiera puede decir, o sea, cualquier gobierno, cualquier línea política de un gobierno en turno, puede agarrar y decir, pues ahora yo lo justifico porque se cambia para empezar de nombre, y para empezar hay menos presupuesto, se asignó menos presupuesto, porque hay deuda, porque se va a ocupar para esto, o sea, todo tiene que ver con la justificación, pero sí hay una afectación a los derechos humanos, esos que el Estado, de acuerdo al primero constitucional, está obligado no solo a garantizar, a respetar, a promover, sino generar justamente esos mecanismos que los hagan efectivos y los hagan reales, ¿no? A que el ciudadano o el soberano, como dice la ley, hablando en términos jurídicos, pueda ejercerlos. Y justamente son estos recursos, ¿no? O sea, en un momento dado, pero se tendría que agotar primero como la petición o el procedimiento administrativo ante la dependencia correspondiente, ¿no? Y que no es solamente una, ¿no? Porque pues tú puedes pedirlo y, por ejemplo, en este caso, no sé si dependía de la Secretaría de Indesol o de Bienestar, pues pedir allí, ¿no? Y decir, no estoy conforme por esto, por lo otro. Y tiene aquí que ver un aspecto muy importante que seguramente viene como en todas estas referencias bibliográficas, tiene que ver aquí un elemento muy importante, la organización de las personas, ¿no? La organización que ya tenemos que hacer para pedir nuestros derechos y dejar un poco de estar al amparo de lo que van a hacer las instituciones, ¿no? O sea, las instituciones van a actuar en la medida también que las personas lo exijan, ¿no? Pero dices, pero si estas beneficiarias de Prospera eran mujeres que apenas tienen para el camión para venir acá, ¿cómo le haces, no? Esas son las grandes realidades en donde nuestro marco jurídico pues se queda corto, ¿no? Se quedan cortos los procedimientos. ¿Cómo haces valer los procedimientos cuando tú tienes que trasladarte a las oficinas, cuando el contacto físico con cualquiera ahorita es riesgoso, es peligroso, ¿no? O sea, digo, la pandemia es como un asunto aparte, es complicadísimo, pero esa es la realidad que estamos viviendo ahora y que se va a venir complejizando mucho más, pero que finalmente en un momento dado va a desatar pues lo que es ese orden ya establecido, ¿no? Que ha garantizado el Estado de Derecho y que es la violencia, pues, ¿no? Porque vamos a luchar primero por la sobrevivencia y sobre todo en estas familias porque ciertamente están en pobreza extrema y allí hay una falla también, ¿no? De las políticas también institucionales de que podrían, o sea, tal vez no podríamos, ¿no? Que los podrías o que hubieran, dicen, no existen, ¿no? Dice un dicho, pero realmente es como tomar en cuenta como esa participación ciudadana en conjunto, para poder generar sus propios mecanismos para apoyarse y defenderse y solicitar en un momento dado, ¿no? Por ejemplo. Pero estamos alejados, pues, ¿no? Pareciera que estamos cerca y a lo mejor mucho las instituciones se gastan mucho recurso en vez de dar como estas herramientas y reconocer, porque fíjense ustedes, por ejemplo, hablo específicamente de las mujeres
en comunidades o de las personas en comunidades, no solamente de las mujeres, pero bueno, atendiendo a que esta es una cuestión concreta de mujeres, tiene que ver mucho como esta aportación y esta participación. Muchas veces las mujeres se organizan para ellas procurarse su propio bienestar, ¿no? Y que a lo mejor no se requerirían de dineros. Pero ahorita, por ejemplo, estos programas ya llegaron, ya los modificaron, ya los redujeron, pero la ciudadanía en sí no está preparada como vamos a organizarnos para hacerlos valer, porque a lo mejor también la institucionalidad, y les decía, pues se está tambaleando, ¿no? Con todas estas situaciones, porque seguramente sobrepasan la cantidad de casos, de quejas, ¿no? Y pues derechos humanos hace en la medida de lo posible, me imagino, ¿no? Algunas veces tenemos que estar allí promoviendo, estar esperando, pero ante las personas así, eso lo hacemos quienes estudiamos o tenemos conocimiento o hemos estado en un grupo para organizarnos. Entonces, aquí lo alternativo es que haya un acompañamiento real, y un acompañamiento como tal podría ser justamente esta como profesionalización, ¿no? Como este tipo a lo mejor como de diplomados, pero que fueran desde los espacios donde pueden participar realmente todas estas mujeres, y que no les implique un gasto, ¿no? Que no tengan que pagar, ¿no? Pero pues esos recursos también cada vez están más alejados también de la realidad. Y entonces, pues mi respuesta jurídica, pues concretamente a esta situación, pues es activar como estos mecanismos y recursos legales, agotando primero el procedimiento, la petición, la solicitud ante la institución correspondiente, y dependiendo de la resolución y todo eso, pues ya ver otros mecanismos más de alzada, podríamos decir, ¿no? Bueno, no sé si tengan algo que decir. Se me está descargando mi computadora, pero aquí la cargo, ¿no? Aquí estoy. Eso, no te vayas a desconectar. No. Cantada de Tony. Sí, es que ya me puso aquí que recargue, que se está agotando la batería. Entonces ya, nada más que voy a buscar permítame un tantito, voy a buscar un conector. Bueno, perdón, seguramente Jessica nos sigue escuchando. En tanto se resuelven estos temas que tienen que ver con la tecnología. Y mientras me gustaría hacer una reflexión en torno a lo que hemos abordado el día de hoy. Si bien es cierto, la intención de la sesión de hoy y de mañana es mirar el tema de la justicia, y como decía el título, o la falta de acceso a la justicia para las mujeres y las niñas. Y además cómo se agrava por condiciones de estos contextos culturales en donde a veces hay un conflicto entre lo que es el derecho positivo, estas normas jurídicas, y también la manera en cómo se aborda en las comunidades a través de sus propios sistemas normativos internos. Hoy estamos avanzando en términos de qué pasa con la justicia en cuanto a las áreas administrativas, a lo mejor a las áreas civiles. Creo que todas tenemos infinidad de casos en donde el acceso a la justicia no ha sido posible para resolver temas de violencia basada en el género, temas relacionados con
con separaciones, con órdenes de protección, con asignación de pensiones alimenticias, con situaciones relacionadas con despidos injustificados, con situaciones de no respeto a los derechos de las trabajadoras. Es decir, es tan amplio porque aborda tantos espacios. Ahora que se habla del trabajo de conexión y cómo eso ha venido a afectar nuevamente las condiciones de vida de las mujeres, porque ahora, además de realizar su trabajo, tienen que ser las asesoras de sus niñas, de sus niños, en donde tienen, como lo hemos sabido lamentablemente, que decidir, si tengo 4 hijos, pues nada más voy a mantener a 2 en la escuela, de preferencia que sea la niña que va en sexto y el niño que va en quinto, porque de eso depende el futuro, y los otros 2 los doy de baja. ¿Por qué? Porque solamente tengo un celular y los horarios empatan. Es tan problemática la situación y siempre lo ha sido, pero la pandemia lo que ha hecho es evidenciar todavía más estos problemas estructurales que afectan a las mujeres. Quisiera, en el ánimo de que ya llegamos a la mitad del espacio de la presentación, invitarles a compartir algunas experiencias, como ya lo han venido haciendo, a donde nos puedan dar luz acerca de cómo abordarlas. Pero también, bien lo dijo Jessica, apostarle a la organización y al ejercicio de nuestra ciudadanía, porque las instituciones siempre van a tener sus formas de resolver las problemáticas, pero sin una visión clara, con un enfoque intercultural y de género, no se van a estar dando estrategias adecuadas. Y ahí es donde queremos que la formación que se está teniendo a partir del GES nos permita alzar nuestra voz con estas formas de cómo atender las problemáticas. Ahora, si nos permites, Jessica, a mí me gustaría preguntarte, desde la experiencia que ustedes tienen como Luna del Sur, ¿cómo hacen un balance acerca de las estrategias que nos permiten como sociedad civil avanzar en la exigencia de justicia? ¿Cómo desde la sociedad civil, desde las instancias gubernamentales, desde estos espacios educativos, cuál es como la visión que ustedes tienen de cómo avanzar desde el ejercicio de nuestro poder ciudadano? Porque nosotras como GES Mujer creemos que el poder de la ciudadanía, si lo sabemos ejercer, puede marcar las diferencias, aún en un problema estructural tan grave como la falta de acceso a la justicia. Desde Luna y de todo este esfuerzo que han hecho a nivel comunitario, en los espacios universitarios, en los espacios de procuración de justicia, ¿por dónde están viendo ustedes este camino? Sí, mira, es una pregunta que nos ubica muy bien, ¿no? En lo que se pretende lograr en esta clase. Pues desde la experiencia de Luna del Sur, mira, es importante esta política pública que tiene que ver un poquito con lo que mencionaba la maestra Ana, es que sí es esto de quitar recursos tanto a instituciones como programas y en ellas a las organizaciones civiles, ¿no? Entonces, pero aún con todo y eso, lo que podemos, lo que nosotras desde Luna del Sur hemos puesto como planteamientos es principalmente pues la organización, ¿no? La organización y específicamente de mujeres. La organización entre mujeres ha logrado muchas cosas y prueba de ello son pues todos estos avances que tenemos de, pues que les gusta de 30 años para acá, ¿no? Y que han sido propuestas realizadas desde las organizaciones civiles. Nosotros hemos apostado por
primero por la profesionalización o por procesos formativos, ¿no? Procesos formativos para lograr, quién sabe dónde se oye la música. O no sé si yo nada más la oí, pero oí una música. Sí, pero Ajá. Ajá, estos procesos formativos como es una propuesta para lograr, ¿no? Y prueba de ello, pues ha sido este diplomado que fue una cosa importante y trascendente para nosotras en el logro de nuestros objetivos como organización civil, ¿no? El hecho de brindar estas herramientas que hicieran posible destapar y hacer fluir estos saberes y estos conocimientos que desde las mujeres se tienen, pero que desde un sistema patriarcal nos han llenado de requisitos, ¿no? Entonces, por eso de ahí que muchas mujeres han quedado o hemos quedado, quizás a lo mejor también yo ya lo fui, al margen de ser profesionales, de contar con una profesión y todo, porque dicen, bueno, no sabes, ¿no? Pero ¿quién define estos, como decían, ¿no? ¿Quién define que esto es lo válido? Pues, ¿no? Pues quienes detentan o quienes tienen el poder, ¿no? Así como la historia se ha escrito por los poderosos y eso es lo que vale. El lenguaje se ha impuesto también por quien tiene la facultad y el poder de hacerlo y que se respalda en un marco de derecho que también se hace desde esas normas de justicia, llamadas de justicia, que son discriminatorias, se busca la justicia, ¿no? Como desde un marco jurídico de derecho discriminatorio, porque sí es una norma general, pero no se aplica de forma general, ¿no? O se pretende tanto la generalidad que se olvidan de las especificidades y de las particularidades de cada gobernado, ¿no? A quien va dirigida la norma. Entonces, justamente desde Luna del Sur, nosotras quisimos como destapar y visibilizar esto. Justamente decimos que teniendo justicia, debemos tener justicia para tener una vida digna, ¿no? Ese es el eslogan inclusive de la organización, justicia para vida digna. Entonces, justicia en el ámbito, en donde caben todas estas definiciones, estas conceptualizaciones que tenemos en nuestro imaginario común acerca de lo que es la justicia, ¿no? El decir, justicia, si yo me siento escuchada, si yo me siento justa, si yo siento que me están dando lo que me corresponde, si yo estoy manejándome con la verdad, ¿por qué no habría yo de tener, por qué no habría de reconocerse todo esto? Y es justamente eso lo que no se está viendo para ahorita enfáticamente o específicamente para las mujeres que estamos en una condición, en una pandemia, ya lo dicen, ya lo he escuchado y lo he leído en varios artículos, en una pandemia de la violencia mucho peor, ¿no? Mucho peor, en donde las mujeres somos las víctimas por excelencia, ¿no? Donde las mujeres y las niñas somos las más agraviadas de las agraviadas. Entonces, esta cuestión, primero nosotros dijimos, tenemos que visualizarlo como primero estas mujeres que están lejos, ¿no? Y que pensábamos nosotros en muchas mujeres de nuestro estado, ¿no? De las mujeres caracterizadas como indígenas, tenían que todo lo que a ellas les cuesta, acceder, por ejemplo, a la universidad, lo que implica venir de la comunidad y rentar un cuarto, la alimentación, y bueno, y a todas esas, a todos esos riesgos a los que se han expuesto y que los conocemos, ¿no? De sobra, ¿no? Principalmente violencia sexual, discriminación, ¿no? Trata, ¿no? Que de ahí derivan muchos problemas más, ¿no? Más complicados, ¿no? Violaciones también en los contextos laborales, porque poco se habla o sea, casi decimos, tenemos que agradecer por tener un trabajo, ¿no? Porque nos das trabajo, entonces mi fuerza de trabajo
¿La tengo que agradecer o cómo, no? Para desempeñarla. Se entiende que ese es un derecho y que es un elemento importante para lograr un desarrollo económico, un desarrollo de la personalidad, etcétera, ¿no? Bueno, entonces desde ese punto de vista pensamos la educación es fundamental y la educación nosotros desde un proceso incluyente, por decirlo así, dijimos, tiene que ser algo donde no exijan los requisitos, en donde tú dices de entrada, pues no reúno los requisitos, no puedo entrar, ¿no? Me cuesta tanto de dinero, ¿no? No pude terminar yo la secundaria ni nada de eso, pero hay muchas capacidades y saberes que inclusive no nos los enseñan en las escuelas y que eso es parte del acervo de conocimientos que las personas tenemos, ¿no? Y que no son válidas, ¿por qué? Porque académicamente, en la formalidad, en las normas que deben reunir en un nivel académico, pues no se puede acceder. Entonces, nosotras siempre hicimos ese diplomado pensando en esa situación de que no hay dinero para que se mantengan estudios de mujeres, ¿no? Y que eso cuesta mucho y que son proyectos muy importantes también, como los que ha hecho GESMujer en este caso, ¿no? Como el fondo de becas y todo eso, pero que son aportaciones finalmente económicas de quienes quieren brindarlo, ¿no? Y entonces aquí decimos, ¿cómo hacemos para que quienes quieran abordar esta parte? Y digo, se pensaba en mujeres indígenas que estudiaran derecho. De origen ese diplomado fue pensado para mujeres que quisieran defender derechos, ¿no? Y que quisieran aportar y hacer trabajo para su comunidad. Esos eran como los requisitos del diplomado, pues, ¿no? No les costaba, no tenían que acreditar más que tener cierta edad, creo que recuerdo 17, 18 años, 16, también por los temas que se iban a abordar, ¿no? Y el tipo de maestras que íbamos a tener ciertamente. Pero es eso, ¿no? O sea, fuera de toda ese rigor académico que se exige para otro tipo de estudios, ¿no? Ese es como el proyecto formativo importante, ¿no? Como una estrategia importante o un proyecto importante formativo. Tener conocimientos, educación y tenerlos respaldados y avalados, pues qué mejor que por una universidad, ¿no? Como es la Benito Juárez aquí, que es quien ha avalado el diplomado, ¿no? Por un lado, y de allí, pero ese diplomado también tiene como todos estos procesos, talleres, actividades extraordinarias al diplomado que derivaron de él. ¿Por qué? Por las mismas inquietudes y por las mismas sinergias que se fueron presentando con las estudiantes que lo llevaron, ¿no? Y esto quiere decir que muchas de ellas decían, bueno, yo conozco de esto y ellas sinceramente nos aportaron mucho conocimiento como que estamos acá, ¿no? Por ejemplo, estas preguntas, por eso yo formulo las preguntas, porque estas preguntas nos llevan a nosotros por dónde ubicar, cómo abordar el tema, porque por supuesto que todas ustedes son preparadas, todas ustedes han leído por lo menos sus derechos humanos, los conocen, muchas de las que estamos aquí trabajamos para eso. Entonces yo me siento así como que, ¿de qué les hablo? Porque yo sé que lo que yo sé también ustedes lo saben, ¿no? Desde ese enfoque. Y por eso se me hace como muy importante tu pregunta, ¿no? Se me hace muy para ubicarla, pues en esta, me facilita a mí como la exposición un poco, ¿no? Bueno, otra estrategia también que tenemos es este principio de no discriminación que tratamos en la medida de lo más posible llevarlo a la práctica desde Luna del Sur en todas las acciones y actividades y proyectos que tenemos, porque de allí emanan como todas las violencias hacia las mujeres, ¿no? Cuando hablamos de discriminación por razón de sexo y de género, ¿no? Y también, por supuesto, por razones de origen, ¿no? Y de estatus también muchas veces, ¿no? Porque no se atiende, de verdad, no se atiende hasta en la forma, pues, cómo miramos, cómo nos dirigimos, cómo actuamos, cómo tratamos a las personas. Estamos dando un trato diferenciado y eso constituye de una forma muy subliminal la cuestión de la discriminación, ¿no? Que la tenemos impregnada, ¿no? Yo no me eximo, por eso hablo de mí también, porque
en la medida de lo consciente y que lo podamos practicar, podemos hacerla. Entonces, el principio de no discriminación lo llevamos como al pie de la letra nosotros desde una estrategia interna que manejamos para todos los proyectos desde Luna del Sur. Y de eso, estos procesos asociativos y estos espacios y círculos, por llamarlos de alguna manera, de mujeres, en donde podamos explayarnos y expresarnos sin temor a que esto no lo debo de decir, esto sí debo decir, sino de esas propias vivencias que tenemos de a diario, porque de ahí emana realmente la dignidad de la persona y el ejercicio de nuestros derechos, o sea, exteriorizarlos, expresarlos, al expresar y exteriorizar nuestro sentir, nuestro pensar, nuestros conocimientos, y que estos sean escuchados y tomados en cuenta, forman elementos importantes para tener, para estar accediendo a la justicia, ¿no? Hablo, como les repito, en justicia en sentido amplio, ¿no? Porque ya hablar de justicia penal, justicia laboral, justicia, etcétera, ya es hablar concretamente de procedimientos jurídicos, ¿no? De procesos jurídicos. Pero ya en un contexto intercultural, en un contexto estructural también desde principios éticos de una organización como Luna del Sur, en este caso, pues se habla como básicamente, ¿no? Procesos formativos en donde se incluyan saberes y conocimientos de todos los contextos, o sea, no solamente de esos que avalan los marcos normativos, ¿no? O los marcos jurídicos. Dar reconocimiento y dar valor y también considerarlos y hacerlos partícipes e incluirlos también en nuestro proceder. Esa es parte de la interculturalidad que desde Luna del Sur hemos llevado y bueno, y de allí pues la defensa y la documentación de casos, o sea, documentación y defensa de casos, ¿no? O sea, ¿tú cómo documentas? Bueno, siempre para una asesoría jurídica, dicen ir con el abogado, ¿no? Siempre cuesta, ¿no? Porque sí genera efectivamente acudir a los tribunales, pedir copias, que eso es así como ya lo más común, porque ahora pues ya esto queda de internet. Entonces, todas las cuestiones, pues, así como Tenemos problemas. Es una economía sustentable. Ah, ok. ¿Perdón? Perdón, es que hubo un pequeño lapso en donde no te escuchamos. Si quieres quitar tu cámara para que puedas repetirnos esa idea, porque ya te quedaste congelada también. Ajá. Sí, gracias, Angélica. Sí, les decía yo que esos son como las estrategias, ¿no? Internas para que permean todos los proyectos y las acciones en los objetivos de Luna del Sur, ¿no? Y básicamente lo que nosotras queremos lograr es este cambio de cultura jurídica paulatina, que es un objetivo o es una misión muy ambiciosa, desde el escuchar a la ciudadanía, ¿no? Desde la participación. Y bueno, nosotros estamos viendo que no solo desde Luna del Sur, sino todos los organismos de la sociedad civil han contribuido en esta parte, y gracias a movimientos de mujeres organizadas, mujeres que han tenido la fortuna, también el esfuerzo, han hecho el gran esfuerzo coincidir y permanecer y resistir, ¿no? En esta lucha de reconocimiento de derechos humanos, porque y valiente, ¿no? Porque cuántas otras más tenemos miedo de hablar, ¿no? De exigir algo que es nuestro derecho, inclusive la exigibilidad de los de esta muy compleja que a esta constitución y a mecanismos de derechos. La defensa de mujeres. Perdón, Jessica. Es que me surgió la duda. Quizás soy yo y mi internet el que no me deja escuchar correctamente. ¿Ustedes alcanzan a escuchar? No, igual no, yo no estoy oyendo bien.
No se está entendiendo bien, No se Jessica. escucha, se congela la imagen y no se escucha. Sí. ¿Estás desde tu compu o desde tu celular? No estoy en mi compu y estoy aquí en una. Estoy en mi compu en Luna y aparte de eso, no tengo de correo ni nada. A ver, yo sí tengo Sí. que lo voy a me intentan dar el correo. Sí, Jessica, tenemos problemas para escucharte y mira que yo sé lo que se siente porque me ha pasado más de una vez, igualmente en eventos, pero Fíjate, no que me avisa porque yo no me había dado cuenta porque no, me es que dijo acaba a de cámara a ser, lo mejor para que te escuches. son los últimos 3, 4 minutos, no sé si te moviste del lugar, pero son los 3, 4 minutos No, que ya no se está escuchando. sí, ahora me escucho, No, ¿no verdad? Que se no. quede callada. Y si Y probamos y me apagamos escucha, todas nuestra cámara, a lo A ver, si mejor, apagamos todas nosotras. ajá, a A ver ver, si mejora. sí, porque ya estás como en el proceso de cierre y sí queremos que te escuches, amiga. A ver, sí, sí, Angélica. Ahora me A ver, ujú, escuchan ya. no, se sigue escuchando Se entrecortado. sigue cortando. Ajá. Pues no sé qué sé yo aquí. Me muevo, no me han movido mi computadora está conectada porque le hacía falta carga, cerrar la conecté, tengo cancelar el video, nada más tengo el audio, abrir el micrófono y nada más. Y ya cerré mi correo, ya no sé otra cosa más. Ujú, no, sigue entrecortado, Jessica. Sobre cómo le hacemos. Voy a mi de no voy a hacer mi cambio acá, pero no, aquí por bien. Está todo, es muy, muy mal internet en todas partes. Sigue entrecortado. Sí, Está apagado tu micro, Angélica. ok. Bueno, pues sí.
A ver, Jessica. Ajá, ¿ya me oyen? ¿Ya me oyen? Te sigues oyendo Quedan entrecortada. así. Sí, Sí, también ahora veo sí, que cansa gente pues, imagen. ajá, sí, se oye, Que ha habido en otros espacios y claro, se ve cada rato. Y en esa también, allá donde vivo, igual se van a agarrar muy lento. sí. Bueno, pues entonces me gustaría comentar, si me escuchan, reitero, si tenemos preguntas, vamos a ponerlas en el chat y nosotras se la transmitiríamos a Jessica para que ella con su experiencia nos dé luz acerca de algunas problemáticas que ustedes quieran abordar. Eso sería, nosotros nos comprometemos a hacérselas llegar si tienen algún comentario, si tienen alguna pregunta y nosotras nos pondremos de acuerdo y mañana en la sesión lo abordaríamos. Sabemos que esto de las tecnologías no depende de nosotras, por bien que nos preparemos, a veces nos sucede. Y bueno, en este sentido me gustaría recordarles que el día de mañana vamos a tener nuestra sesión de café, donde nos vamos a poner de acuerdo para la evaluación del módulo y seguramente Rosario ya les habló de que estamos en el proceso de entrega de documentación para que se nos otorgue la validez oficial en nuestros documentos y por eso es importante que tengamos cubiertos tanto los requisitos de carácter administrativo como los requisitos de carácter académico. Muy seguramente la evaluación que vamos a hacer va a consistir en dos partes, que una es grupal, como la evaluación que hicimos cuando se acabó el módulo pasado, cuando hicimos nuestros carteles propositivos con palabras poderosas a favor del tema del respeto a la interculturalidad y una parte también de manera individual. Pero mañana lo definimos, lo acordamos como grupo y la última sesión vamos a incorporar la evaluación y también evidentemente una evaluación de nuestra parte, es decir, queremos que ustedes tengan la posibilidad de expresar en base a ciertos criterios una evaluación del diplomado, que es el primero que damos en línea. Eso tendrá también sus características en cuanto a la evaluación, pero bueno, nosotros no le tenemos miedo a una evaluación porque sabemos que eso nos va a permitir mejorar y hacer una propuesta igualmente con la iniciativa del GES en un siguiente momento. Entonces, Jessica, si te podemos escuchar y ver, hagamos otro intento. Sí, claro. Voy a poner, le estoy escribiendo en chat. Yo también la escucho un poco, pero hasta se me cobraron, ahora ya se lo comprendo. Rosario, por favor, ¿nos podría leer lo que está poniendo en el chat? Claro. Dice que ella sigue escuchando entrecortado y que si tienen alguna pregunta ya puede contestar por el chat. Y que los sistemas normativos y pluralismo jurídico los abordará mañana la maestra Erika. Ah, muy bien, muy bien. Y entonces mañana vamos a tener esta otra visión en donde vamos a poder comprender qué pasa con esto de la justicia. Compañeras, estimada Jessica, lo que nos puedas escuchar, te queremos agradecer por haber venido a compartir y hacernos reflexionar como este tema de la justicia
parece que es una palabra tan de uso cotidiano para nosotras, las que están en las instancias de las mujeres, en las universidades. El tema de la demanda de justicia es permanentemente, está en nuestras bocas, pero a la hora de definirlo nos ha costado trabajo identificar cómo definirlo. Pero sí, nos ha permitido reflexionar alrededor de este concepto, de este valor y de esta aspiración que es finalmente lo que nos reúne aquí a psicólogas, a abogadas y a todas las que estamos en la defensa de los derechos humanos, especialmente de los derechos de las mujeres indígenas, afrodescendientes. Y me gustaría dos personas que quisieran hacer un comentario de cierre para nuestra compañera Jessica y para todo el grupo. Dos comentarios breves, 1 minuto, para ir cerrando. Compartan con las compañeras. ¿Quién dice yo? Puede prender su cámara. A ver, ¿quién quiere decir las palabras de cierre? No todas, por favor, compañeras, porque ya estamos cerrando. Nada más dos compañeras. ¿Quién se anima? ¿Quién dice yo? Yo. María Antonia. Muy bien, María Antonia, Ana y una tercera. Bueno, María Antonia y Ana. A ver, empezamos. Bueno, pues, muchas gracias a Jessica por la participación. Fue una gran exposición, aparte del internet. Me gusta mucho la forma como aborda este tipo de temas, las políticas públicas, que las pone como en evidencia de pues las fallas también que hay y también el camino jurídico a seguir para determinar si estamos inconformes con los resultados de esta política pública, pues sí hay un camino jurídico para manifestarnos nuestro desacuerdo y proponer algunos cambios. También como facilitadora, es muy buena exponente y la felicito por eso. Gracias. Muchas gracias, María Antonia, que sí es cierto cómo es importante este camino jurídico y no lo dejemos abandonado. También recorramos este otro, el de la ciudadanización de el derecho a tener justicia, pero desde la ciudadanía. Es decir, yo pienso que organizadas, con conocimientos y con una visión clara, las mujeres podemos hacer importantes avances en esta búsqueda de justicia. Ana, cierra por favor la sesión. No, perdón, yo creo que moví la mano y pensaste que la alcé. No, mejor que hable una de las jóvenes, porque yo hablo mucho, queremos escuchar a la juventud. A ver. Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿quién quiere cerrar? Por favor, de nuestras compañeras, así como dicen las compañeras jóvenes, digo, de todas las compañeras sin distinción de edad, de nada. ¿Alguien que quiera cerrar? Por favor. Pues sí, también habría que cuestionar qué es joven, ¿no? Para saber si participamos, ¿no? Oye, pues para mí todas son jóvenes. Creo que Angélica y yo somos las únicas que rebasamos la media. Todas son jóvenes. Y yo. Pero bueno, quizás yo recientemente reescuché, porque no es de mi época, esta canción creo que se inscribe en las resistencias a las dictaduras latinoamericanas, una canción que se llama Solo le pido a Dios, que la hizo famosa Mercedes Sosa, pero entiendo que es otro el autor. Y bueno, en esa canción, más allá de la palabra Dios, que para algunas personas puede ser problemática, me parece que esa canción señala esto que nos ha planteado Jessica, ¿no? De insistir en la búsqueda de justicia en distintos espacios y momentos, ¿no? Y como no hacerse
como no hacerse un lado, ¿no? Como participar, como insistir. Me parece que a eso nos ha llamado Jessica hoy, ¿no? De muchas maneras, ¿no? Con lo que ella nos ejemplifica, ¿no? Con lo que ella nos comenta y con la definición que ella nos da de justicia, ¿no? De esta mujer que le dice es que la escucha también es justicia, puede ser justicia. Entonces, desde muchos espacios y desde muchos lenguajes y maneras podremos abonar a la búsqueda de justicia, ¿no? Muchas gracias Cintia, porque sí tampoco es de mis tiempos, pero ya estaba yo más cerquita, y en esta parte de solo le pido a Dios que la injusticia no me sea indiferente. Y eso fue lo primero desde lo que partimos, que no me sea indiferente. Y sí, creo que en ese sentido nos convoca a todas aquí a pensarlo desde ahí. Jessica, muchísimas gracias. Lamentamos mucho estos últimos 15 minutos que ya no te pudimos escuchar, pero sabemos y somos de verdad conscientes de que a veces no depende de una. Te lo he dicho, me ha pasado y puede ser frustrante para una tener tanto que decir y no poder expresarlo, pero generaste esta conciencia desde dónde pensamos la justicia y desde dónde accionamos cada día para contribuir, para sumar a esta justicia social que alcance para las niñas y las mujeres. Muchísimas gracias, Jessica. Espero que me hayas escuchado, si no te lo mando por escrito. Sí, y ella puso un comentario aquí en el chat. Dice, lamento lo del internet, gracias a ustedes. Y dice, sí, hoy más que nunca es importante la organización de mujeres para ejercer y cumplir nuestros derechos. Muchísimas gracias, compañeras. Que tengan una buena tarde. Nos encontramos mañana a las 11 de la mañana para seguir trabajando. Y Jessica, nuestra felicitación. Y a todas ustedes, gracias por esta sesión vespertina. Mañana continuamos, nos encontramos a las 11 y empezamos a ir cerrando este primer diplomado Género e Interculturalidad, Enfoques para el Desarrollo. Buenas tardes, gracias a todas, gracias Rosario, como siempre. Gracias. Buenas tardes. Gracias, hasta mañana. Mañana, buenas tardes. Mañana, buenas tardes. Gracias, hasta mañana a las 11. Sí, a las 11. Nos vemos. Bonita tarde.